Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y en esta clase vamos a empezar a organizar un poco nuestro código de tal manera de que cumpla ciertas prácticas correctas de programación y pues algunas, digamos que algunas de las prácticas que se suelen utilizar en varias empresas. O incluso pues en algunos videos de YouTube que pueden llegar a encontrar, puede que se vea de esta manera y es porque se intenta mantener el código lo más legible e entendible posible. Esto pues obviamente poniendo unos estándares para que todos los programadores que pues, vean este código pues digamos que tengan una idea de para qué se utiliza ciertas cosas en ciertos momentos. Pero para bien, pero ahora bien, vamos a ir a nuestros códigos. Vamos a empezar con el text controller. Hacemos doble clic y entramos aquí al script. Bueno, lo primero que se debe tener en cuenta es que vamos a eliminar todas las librerías que no estamos utilizando. Por ejemplo, aquí me pone en color blanco aquellas que pues hacemos uso, pero por ejemplo aparecen en un gris aquellas que no. Entonces, por ejemplo, estas que me aparecen en gris, lo recomiendo quitarlos, de tal manera que, pues como no lo estamos utilizando en nuestro código, realmente es algo innecesario tenerla o importándola aquí arriba. Bueno, realmente debemos hacer eso con cada uno de los scripts, pero pues vamos a centrarnos por ahora en el text controller. Bueno, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? La parte de las variables. Pues bien, nosotros podemos ver que acá en las variables tenemos variables privadas, variables públicas, pero vea que por ejemplo aquí tenemos unas cuantas serializables, pero por ejemplo esta ni siquiera tiene un campo privado. Es recomendable que realmente todas las variables que nosotros tengamos aquí tenga alguno de los campos, pues que no se deje así vacío. Y pues a este le vamos a agregar que sea privado. Recordemos que por defecto esta variable pues va a estar privada si no tiene ninguna especificación aquí antes del tipo del dato. Otra cosa que nosotros vamos a hacer es que todas las variables privadas las vamos a poner acá arriba y las variables públicas justamente debajo. Por lo tanto, vamos a mover esto por aquí y vamos a mover estas justamente después de estas de aquí. Vamos a eliminar esos espacios que son realmente innecesarios y podemos dejar una separación entre estos, los serializables y los públicos. Vamos a guardar el script hasta ahora y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la forma en la que nosotros nombramos las variables. Pues bien, se suele hacer que para las variables privadas siempre antes de poner el nombre de la variable como tal tenga un guión bajo. Esto únicamente para las variables privadas. La vamos a modificar todas y cada una de ellas. Y esto pues es una forma como de reconocer que estas variables precisamente son privadas en nuestro contexto de esta clase. Por otro lado, pues no cabe, pues cabe aclarar, no está de más decir de que los nombres de las variables deben ser totalmente descriptivos, de tal manera de que con solo el nombre de la variable uno pueda ya identificar qué puede hacer dentro del código. Ahora bien, en cuanto a las variables públicas, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues en cuanto a las variables públicas, se recomienda que el nombre sea en mayúscula. Entonces, por ejemplo, este se llama current options, pero pues le cambiamos la C a una mayúscula. Entonces ya sabemos y podemos identificar que esta variable es pública y esta variable es privada únicamente con la forma en la que nosotros lo nombramos. Cabe aclarar que esta es una de las tantas convenciones que se suelen utilizar en empresas. Pueden que, digamos, alguien está trabajando en una actualmente y la convención sea totalmente diferente. Eso pues varía con respecto a las empresas, al programador y demás. Pero pues si se quiere tener una convención y de hecho así lo vamos a tener durante pues lo que queda del curso o lo que queda de de la serie de tutoriales, pues la vamos a seguir de esta manera. Ahora bien, teniendo esas variables, recordemos los espacios innecesarios los borramos. Ahora bien, lo que vamos a pasar es con las funciones, pero no sin antes, pues tenemos que volver a acomodar todos estos nombres de lo que es la parte del código, ¿no? Entonces realmente todos estos de acá lo único que vamos a hacer es crearle guión bajos, a excepción del current option. Cuando encontremos un current option simplemente le ponemos la mayúscula.
Esta es una forma de hacerlo, o la otra era durante el cambio del nombre de la variable. Vamos a intentarlo hacer nuevamente. Si nosotros cambiamos el nombre de la variable, por ejemplo, ahí hubo un cambio, me aparecerá como esta casillita, como remarcando el nombre de la variable, ¿no? Si nosotros nos paramos sobre esta variable y le damos a mostrar posibles correcciones, me aparece cambiar el nombre de guión bajo response content a response content. Si nosotros le damos aquí, automáticamente en todo el código donde está el guión bajo response content, lo va a modificar. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí crear un guión bajo, volver a mostrar posibles correcciones y va a cambiar en todo el código el response content. Podemos hacer esto también con las otras variables. Es más, vamos a ir, por ejemplo, a esta acá, buttons pool. Si nosotros borramos esto, le damos a mostrar posibles correcciones y le damos a cambiar, pues aparentemente no cambia nada dentro de el resto de variables del código. Pero si lo hacemos con el guión bajo, mostramos posibles correcciones y lo cambiamos, vea que automáticamente en el resto del código lo cambia. Hacemos esto con cada una de las variables, pues esto es lo recomendable a la hora de estar cambiando cada una de las variables, es decir, cambiar ese nombre y mostrar posibles correcciones y así sucesivamente. En mi caso, pues yo lo voy a ir cambiando uno por uno, creo que es la opción más rápida ahora mismo, porque pues yo ya cambié el nombre de todas las variables instantáneamente, ¿no? Digamos que una tras otra, entonces pues esta parte me la salté. Perfecto, una vez ajustado el nombre de las variables en todo el código, ya podemos guardar el script hasta ahora. Había mencionado que lo siguiente que vamos a hacer es hablar sobre las funciones. Pues aquí, tal cual como se encuentra, está bien, porque lo recomendable es que todas las funciones que sean propias de Unity, como puede ser el awake, el start, el update, el fix update, el on enable, entre muchos otros más, es recomendable que estén esos métodos de primeros, antes de los que ustedes van a escribir. Esto pues porque digamos que uno puede tener un mayor, digamos que mayor orden a la hora del flujo de ejecución dentro de Unity. De hecho, este flujo de ejecución lo podemos buscar aquí en esta, pues en la documentación de Unity. Si buscan a Execution Order en Google, les aparecerá pues esta, digamos que esta página, ¿no? Y entre esta página se recomienda que se siga el diagrama de flujo de vida de un script, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, veamos que primero se ejecutan las funciones correspondientes al editor, que en este caso es solo el reset. Después las de inicialización, entonces el awake, el on enable, el start y así sucesivamente. Se recomienda que a la hora de llamar las funciones de Unity aquí dentro del código se haga utilizando este orden. Entonces vean que, por ejemplo, yo utilizo el awake y el start. Como el awake se ejecuta antes, se recomienda pues poner precisamente antes del start. Y así sucesivamente. Si yo pues quisiera agregar, por ejemplo, un on enable, yo podría agregarlo entre el awake y el start, pero siempre antes de las funciones que nosotros vamos a escribir. Eso es como lo recomendable. Listo. En cuanto a la escritura de los métodos, los que tenemos hasta ahora, pues se ven que está correctamente funcionando. Lo importante es que si ustedes tienen ciertos problemas específicos, lo recomendable es utilizar ciertos patrones de diseño y por ende cambiar un poco el código. Pero hasta ahora, pues todo está funcionando bien. Lo que se recomienda es que, digamos que la primera letra sea en mayúscula y pues que precisamente el nombre de la función que va a ser primero sea un nombre descriptivo, así al igual que las variables, y segundo, cumpla un objetivo específico. ¿A qué me refiero con cumplir un objetivo específico? Que pues básicamente cada función tenga una parte del código y que solo realice esa parte. Es como, digamos que es muy mala práctica decir de que, bueno, vamos a crear un método para, no sé, sumar dos números, por decir algo. Y pues ese método muestra los dos, suma los dos números, muestra los dos números en la consola o en la interfaz de usuario o demás. Entonces eso es incorrecto, ¿no? Porque digamos que ahí ya está haciendo dos tareas. Primero los suma y después los muestra. Lo recomendable es tener una función para sumarlos y otra función para mostrarlos, por decir algo. Entonces eso es que cumpla cada uno de los métodos una función específica. Otra de las recomendaciones es que los métodos no sean extensos. Por ejemplo, este de aquí, pues realmente consume muy poquitas líneas de código, pero este de aquí es bastante extenso.
bueno, bastante, realmente no mucho. Lo que se recomienda en promedio es que sean unas 15 líneas de código. Entonces, pues eso digamos que hace mucho más fácil la lectura de los métodos que nosotros vamos creando. Y pues por otro lado, le da a uno como más práctica para simplificar los métodos y precisamente para lograr eso que acabamos de mencionar de ejecutar algo específico. Por ejemplo, este de aquí lo que hace es crear las respuestas. Entonces, simplemente tenemos la lista de los index, crea los botones y pues vea que se encarga únicamente de crear los botones y pues de asignarle, por ejemplo, digamos que los controles, bueno, básicamente los eventos del botón a precisamente a estas respuestas, a cada uno de los campos. Entonces vea que este se encarga únicamente de crearlas. Pero por ejemplo, eso también se podría incluso reducir aún más este método. Haciendo como, pues simplemente que esto pues, esté dentro de otro método aparte, porque este es el de asignar evento, por ejemplo. Puede crear un método para ello. Ahora bien, otra cosa que quiero mencionar es en cuanto a los espacios. Por ejemplo, vean que aquí tenemos dos espacios completamente innecesarios. Lo que podemos hacer es que, pues si se quiere tener un espacio entre el if y el for, pues se puede dejar únicamente uno al final. O pues simplemente así. Yo lo voy a dejar de esta manera, pues esos espacios realmente no importaban tenerlos allí. Pero dentro del código sí puedes llegar a ser bastante útil. Por ejemplo, acá sabemos que obtenemos objetos y luego pasa un if. Entonces, este espacio entre en medio, digamos que nos sirve como para diferenciar en qué parte obtiene los objetos y en qué parte, digamos que valida esta parte de acá. Bueno, vamos a pasar por ejemplo este método, el de control buttons. Y lo primero que podemos ver es estos debugs. Nosotros teníamos tres debugs, como unos que habíamos creado en cuando había aparecido un error, pero realmente se recomienda de que el código, cuando ya esté funcionando, pues se eliminen todos esos debugs innecesarios. Entonces, estos debugs y este espacio que se quedó acá, lo vamos a eliminar porque realmente es código que nosotros no necesitamos durante el procedimiento, ¿no? Digamos que nosotros exportamos eso para celular y no lo necesitamos a menos de que estuviésemos haciendo pruebas, algo muy específico, pero realmente pues no hace falta. Podemos eliminar los debugs. Y lo mismo para comentarios innecesarios. Aquí no tenemos ningún comentario, entonces no lo puedo mostrar acá mismo, pero si tienen un comentario por acá de que, no sé, tienen una línea de código mala, entonces la comentan. Entonces, cuando ustedes ya vean que el código está funcionando, es mejor eliminar esas líneas de código innecesarias, que pues en este caso serían los comentarios. Bueno, entonces vea, por ejemplo, este es deshabilitar botón, únicamente los deshabilita. El de control buttons lo que hace es simplemente deshabilitar pues los botones en caso de que sea necesario y ejecutar las animaciones. El de crear respuestas, como les menciono, podemos crear un método aparte, que eso se los puede dejar a ustedes como tarea, pero pues si quieren lo vamos a hacer ahorita al final del video, que el cual pues ese método se va a encargar de agregar los eventos a los botones, a cada una de las respuestas. Este método que se encarga de mostrar el texto y pues realmente solo eso, pues simplemente eh, cambia el texto que nosotros tenemos en el main text, que es la interfaz de usuario, y crea la respuesta de acuerdo a ese texto. Bien, este código ya lo veo más o menos funcional. Hay unas cuantas cosas que me gustaría enseñarles y es por ejemplo aquí al principio. Noten que por ejemplo a mí me aparecen estas líneas verdes justamente debajo de algunos elementos. Es probable que estas líneas verdes, subrayando esos elementos, no les aparezcan a ustedes. Y esto es porque yo estoy utilizando una extensión. Bueno, esa extensión que yo estoy utilizando para entrar pues a ver las extensiones simplemente le dan aquí, administrar extensiones y aquí pueden ver las que ustedes tienen instaladas. Pero básicamente el que me crea, digamos que esas advertencias aquí, es esta extensión que se llama SonarLint. Bueno, esa extensión para qué nos sirve, pues se llama SonarLint y nos sirve pues para identificar, digamos que algunos problemas que pueda tener nuestro código o incluso, digamos que ayudarnos y recomendarnos a cómo crear un código más limpio y seguro. Entonces yo recomiendo que instalen esta extensión. Esto es muy sencillo, aquí mismo en buscar o por ejemplo se van a la parte de aquí en línea y le dan
acá a SonarLint, le aparecerá esto de pues cargando información y aquí ya aparecen digamos que las extensiones. Entonces les recomiendo que instalen esto pues porque digamos que es bastante útil a la hora de codificar y que le dé esas recomendaciones. Vamos a ver por ejemplo las que hay aquí. Dice mover este text controller en un namespace. En este caso no lo veo del todo necesario. Esto podríamos llegarlo a hacer casi que al final. Pero pues ahora mismo pues no es necesario tener un namespace para el controlador del texto. Por ejemplo aquí dice que podemos hacer esta variable buttonspool como solo lectura. Podríamos llegar a hacerlo. Vamos a mostrar digamos correcciones. Vamos a agregar ese keyword. Y pues en este caso no afecta porque realmente este buttonspool es pues precisamente como le dice ahí, solo lectura porque en ningún momento estamos modificándolo. Podemos hacer eso incluso para el de los textos de respuesta. Y por último, pues me recomienda algo aquí en el Current Options. Dice que este campo lo recomienda hacerlo privado y encapsularlo en una propiedad pública. En este caso, pues yo recomiendo que realmente esa variable sí sea privada. Vamos a utilizar esa recomendación que nos utiliza aquí Unity. Y pues vea que, digamos que lo que hace es current option igual a new. Esto realmente no es, digamos que lo indicado a la hora de solucionar ese problema, pero básicamente nos dice, bueno, haga esta variable privada. Y luego de crearlo privado, lo que vamos a hacer es, digamos que devolver o utilizar un método para devolver esa lista. Porque recordemos que, bueno, vamos a guardar acá. Bueno, al menos por ejemplo en estas partes del código parece que no estamos modificándolo, entonces no hay ningún problema. Podemos hacerlo privado. Pero si ustedes estuvieran modificando esta variable dentro de algún otro script, lo que se recomienda es crear un método que sea un get current options, por ejemplo, y que devolviera únicamente esta lista. Pero de momento pues vamos a hacerlo privado y encima read only porque pues es solo lectura este current options. Vamos a guardar. Y listo. Con eso habíamos terminado en cuanto a este script. Ahora, teniendo en cuenta estas buenas prácticas de programación, vamos a pasar a los demás scripts, por ejemplo este de text animation. Y ahorita vamos a ver el de text template para visualizar entonces cómo podríamos tener un buen código. Recomiendo que ustedes lo hagan, pausen el video ahora mismo y codifiquen así siguiendo estas buenas prácticas de programación aquí en los demás scripts y pues vamos a continuar con esto. ¿Listo? Entonces vamos a verificar entonces cómo podríamos controlar este código o digamos que cambiarlo para que sea mucho más estético, mucho más limpio el código y mucho más entendible para cualquier otro programador. Entonces lo primero, eliminar esta parte de aquí porque no la estamos utilizando realmente. Vamos a eliminar esta librería. Lo segundo, vamos a crear primero las variables privadas aquí. Luego, esta variable es realmente privada y la vamos a mover antes del doing animation. Y por último, esta variable pública, que pues lo que se recomienda acá es que sea un campo privado. Vamos a volverlo privado. Pero ¿qué pasa? Vea que al volverlo privado, a ver dónde está. Ah, bueno, todavía no lo hemos codificado, entonces no hay ningún problema. Vamos a volver privado. Ese espacio que queda acá es innecesario. Vamos a dejarlo así. Esto es un método, puede ser un getter, que pues básicamente me devuelve si está haciendo la animación. Entonces, claro, al hacerlo privado, este doing animation no es necesario, pues digamos que volverlo, dejarlo público como estaba antes, porque pues igual ya teníamos un método que lo que hace es devolverme precisamente este booleano. Entonces, listo. Lo siguiente, tenemos un setter para el doing animation, pues entonces básicamente tiene estas variables tal cual, pero ojo, recordemos que las variables están, digamos que con nombres que no deberían.
¿Por qué? Porque el privado, bueno, las variables privadas tienen que tener el guión bajo antes. Lo mismo está aquí y esta debe tener una mayúscula. Ah, no, como la cambiamos a privada, no es mayúscula, vamos a dejarla como estaba antes. Le ponemos el guión bajo. A este le vamos a dar mostrar posibles correcciones. Me cambian todos los lugares. Bueno, y estas también. Vamos a volverlo a modificar. Vamos a guardar. Y listo. Ya cambiamos entonces esas variables en el resto del código. Lo siguiente, este método dice que lo que hace es detener animaciones y efectivamente lo que hace es detener esas corrutinas. Lo siguiente, este método dice que anima los textos. Entonces lo que hace es llamar a una corrutina que se llama animation coroutine y lo que hace es animar ese texto de la historia. Entonces ese animation coroutine es básicamente el de, el de animate history text, es decir, esta corrutina de aquí. Y esa corrutina dice que anima este texto de la historia. Entonces lo que hace es precisamente eso, que cambia el texto y lo guarda dentro de un contenido, lo limpia. Lo que hace también después es convertir eso en un arreglo de caracteres para lo siguiente sería, digamos que como tal, hacer la animación aquí. Y listo. Y tenemos otra corrutina que lo que hace es finalizar precisamente ese diálogo, el cual se ejecuta hasta acá y lo que hace es precisamente eso, esperar para poder finalizar ese diálogo y pasar con el siguiente. Listo, por ese lado todo bien, pero vamos a ver qué es lo que nos muestran aquí justamente debajo. Dice historytext.text más igual a pues ese arreglo de caracteres, ¿no? Dice que utilizar un string builder, vamos a mostrar posibles correcciones y pues realmente estas no son del todo viables, ¿no? Pues realmente no sé de qué otra manera pueda llegar a, a mejorar esta parte del código, pero de momento lo vamos a dejar así. Si alguien de pronto, pues mientras está viendo ese video, sabe qué forma es más, digamos que más bonita para hacer esta línea de código, me podría comentar y con gusto lo observamos. ¿Listo? Esto entonces ya tenemos cuadrado nuestro text animation y por último el text template. En este caso, pues realmente lo único que tenemos que cambiar es esa parte de acá, borrar esa librería que no necesitamos y vamos a cambiar el nombre de las variables. En este caso, como son públicas, lo que vamos a hacer es cambiar por mayúscula. Eso sí, después de cambiar el nombre, mostrar posibles correcciones y cambiar el nombre para que cambien el resto del código. Lo mismo aquí en options amount. Y hacemos eso con cada uno de los campos y las variables que nosotros tenemos aquí en este script. ¿Listo? Habiendo arreglado pues estas variables, ya tenemos digamos que nuestro código mucho más ordenado. Obviamente pues realmente yo no soy un experto en esto de prácticas, en esto de buenas prácticas de programación, pero pues realmente es algo que estoy aprendiendo y que me parece algo bastante importante e interesante a la hora de trabajar en equipo. Otras cositas que podríamos, digamos que tener en consideración es, por ejemplo, esta condición de aquí. Sí, la respuesta es diferente de null. Realmente, pues existe un patrón de diseño para, pues, digamos que evitarnos hacer ese tipo de validaciones en cada momento que nosotros necesitemos saber si algo es nulo o no lo es. Este patrón de diseño, por si les llama la atención, se va a llamar, bueno, se llama null pointer y pues lo pueden investigar un poco en YouTube, en Google y pues enseñan cómo crear una clase, por ejemplo, opcional. Y pues a partir de esa clase opcional, pues simplemente se hace la validación una vez y hacen ese llamado desde otras clases o desde otros scripts. Por último, lo que vamos a hacer es, pues lo que habíamos hablado, es esta parte de acá, cambiar, bueno, crear un método que específicamente me cambie los eventos y pues vamos a trabajar esto. Pero no sin antes, vamos a visualizar en Unity si no se perdieron ninguna de las referencias. Y sí, efectivamente, al cambiar los nombres de las variables, se cambiaron, bueno, se perdieron todas las referencias de nuestros scripts. Y es más, en nuestro scriptable object también, pues digamos que perdió todas las referencias. Y lo único que vamos a hacer es cambiarlas de la misma manera como lo teníamos en el video anterior. Pero bueno, eso lo vamos a hacer luego. Quiero primero
que miremos esta parte de acá y vamos a crear este método. Lo único que vamos a hacer es crear un método privado, void, que se llama, bueno, lo vamos a llamar assign events buttons, puede ser. Y lo que va a hacer es esto de acá. Pero lo que va a hacer es que, bueno, me va a pedir qué es los índices, qué es la respuesta y qué es i. Para ello lo que podemos hacer es simplemente pasarlo como referencia. Entonces vamos a hacer un parámetro que sea una lista de enteros llamado indexes. La otra que sea las respuestas, que eso en este caso es un botón. En este caso es button in response. Y por último un entero i, que es un iterador. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estas líneas de código por asignar los eventos de los botones, pasándole como referencia los índices, el botón de respuesta y el iterador i. Listo, vamos a guardar ese script. Ya podemos volver acá a Unity y vamos a primero asignar todas las referencias y ver si está funcionando con el cambio que nosotros hicimos. Entonces vamos a cambiar primero esto. Listo, perfecto. Entonces acabamos de darle las referencias a cada uno de los scriptable objects y referencias al objeto de text controller. Vamos a hacer como una pequeña recapitulación de lo que se cambió. Aquí en el 0 pues simplemente cambié la historia, pues básicamente creé tres opciones y este es el texto principal como tal que debería aparecer. Y aquí hacia qué direcciones va a ir de la historia. Y lo mismo pues activar y desactivar botones. Lo mismo aquí pues simplemente hay una opción. En la segunda hay dos opciones, enfrentarse o seguir corriendo. Y en el 3 pues simplemente está el de tomar otra decisión. Y aquí, como tal, en el text controller lo que se cambió es simplemente agregar esos scriptable objects aquí a la lista. Se ajustó el pull amount a 6. Se dio como referencia tanto al history text como al main text el campo del texto del scroll view. Se dio como referencia el script, bueno, como tal el prefab del botón. Y se cambió el contenido de las respuestas, pues simplemente se asignó acá como referencia que estaba dentro del scroll view. Listo, entonces ya habiendo cambiado esto, recordemos guardar la escena y guardar el proyecto. Y vamos a ejecutar a ver si cambió algo con el código que hicimos. Nada, vea que realmente sigue funcionando tal y como nosotros lo teníamos antes. Y listo. Ya con esto digamos que terminamos nuestro video de buenas prácticas de programación. Realmente pues no cambió nada en cuanto a funcionamiento, pero pues es cosas que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar en equipo y pues también individual, porque en algún momento queremos utilizar esto para, digamos, otro proyecto o hacerle algunos cambios y pues se nos dificulta. Entonces es recomendable utilizar esas buenas prácticas. Y bien, pues habiendo aclarado todo esto, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima clase.